Buenos días, queridos estudiantes. Esta mañana, jueves, como es de costumbre, vamos a desarrollar una sesión de aprendizaje de comunicación integral. Si bien es cierto, algunas cuestiones elementales ustedes ya lo conocen, pero en sí el tema es nuevo para ustedes. Por lo tanto, tomen mucha atención para fijar muy bien sus conocimientos y puedan desarrollar la práctica y trabajar en el Zoom. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar sobre la formación de palabras. Ustedes saben que las palabras pueden formarse, ¿no?, de diferentes maneras. En ese sentido, vamos a conocer los procedimientos para la formación de dichas palabras. Al terminar esta sesión, ustedes tienen que estar en condiciones favorables, ¿no?, de reconocer qué es la palabra, de reconocer cuáles son los procesos formativos y qué es cada uno de ellos, diferenciarlos con prontitud y trabajar su práctica reconociendo los procedimientos de formación. Empezamos indicando o recordando lo que ya ustedes saben sobre la palabra. ¿Qué es la palabra? Es el sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan ideas. Por ejemplo, yo digo sol, es un solo sonido, ¿no?, que expresa una idea. Es un astro, ¿verdad? Es el centro del sistema planetario solar. Ya me dio esa idea. O pueden ser varios sonidos. Por ejemplo, si yo digo invierno, invierno, 3 sonidos, pero están articulados, unidos, eso quiere decir unidos, ¿no? Y me dan una idea. Yo digo invierno, entonces ya saben que es la estación del año más fría, ¿verdad? Entonces, las palabras, repito, son sonido o conjunto de sonidos articulados, es decir, unidos que expresan ideas. La palabra puede ser primitiva o puede ser derivada. ¿Cuándo es primitiva? Cuando usamos la palabra que ya existen, ya se originaron, existen de siempre, ¿ya? Esas son las primitivas. En cambio, las derivadas son aquellas palabras que a partir de las primitivas se van formando. Por ejemplo, acá tenemos la palabra primitiva campo. Para que sea derivada, le estamos agregando otras voces. Y ya se refiere campesino, ¿no? Puede ser campestre, ¿no? Diferentes palabras partiendo de la primitiva. La primitiva no varía, ¿no? Es base para formar las derivadas. Ya existe. Tenemos la palabra primitiva casa. La derivada sería caserío, casita, casota, ¿no? ¿Qué es caserío? Un conjunto de casas, un pueblo. Tengo la palabra primitiva calle. Para formar nuevas palabras le agregamos acá otros vocablos y me sale callecita, ¿no? Igual puede ser puerta, puertita, portaza, portón, ¿no? Una puerta grande. Entonces, la palabra puede ser primitiva o puede ser derivada. Primitiva, cuando ya existe la palabra, ¿no?, ya ha sido creada esa palabra. A partir de ella formamos las derivadas. Entonces, las derivadas provienen de las primitivas. Ahora, toda palabra, ya ustedes saben que tienen partes, estamos recordando. Y sus partes son raíz y los afijos. Y hemos hablado también anteriormente de los afijos, y el año pasado también ustedes han tratado. Los afijos, ¿no?, son los vocablos que se colocan antes o después de la raíz. Acá tengo la raíz, ¿no?, de vivir. Si yo le agrego el prefijo con, ¿ya?, y le agrego el sufijo ir, estamos formando la palabra convivir. Entonces la palabra tiene dos partes. La raíz, que contiene la significación, y los afijos, que pueden ser prefijos o sufijos.
con esta base, ahora sí vamos entrando al tema en fondo. ¿Cómo formamos nuevas palabras? Procedimientos para formar palabras. Por ahora vamos a aprender 3 hasta 4 clases. Ya hay más clases, pero para nosotros solamente vamos a ver los 3 procedimientos. Primero, la derivación, la composición y la parasíntesis. ¿Ya? 3 procedimientos. También existe la onomatopeya, que es fácil. No lo he considerado acá, ¿ya? Pero también la onomatopeya, luego vamos a ver qué cosa es. La derivación justamente viene de palabras derivadas. Se forma agregando a la palabra un prefijo o un sufijo. Ya saben que prefijo es anteponer, ¿no es cierto? Y sufijo es posponer. Entonces, derivación se realiza por fijación. Tengo la palabra seco y la palabra fónico. Si yo le pongo el vocablo semi, ya se formó nueva palabra, es semiseco, es decir, que no está muy seco. Afónico. Fónico es voz, sonido. Si le pongo el prefijo a, afónico dice que no tenemos voz, estamos roncas, etc. Entonces, por derivación se puede formar por prefijación, agregándole, ¿no?, vocablos antes de la raíz. Por sufijación, con verde estamos indicando cómo se forma por derivación. Por derivación usamos los sufijos, es decir, los vocablos que se agregan al final de la palabra. Tengo amor, le agrego el vocablo cito, tengo amorcito. Tengo la palabra abunda o abundo y luego tenemos abundancia agregándole el sufijo. Entonces, por derivación una palabra se forma agregándole un prefijo o agregándole un sufijo. Bien, ahora pasamos a la composición. La composición se puede formar de 2 maneras. Composición propiamente dicha y composición por yuxtaposición. La composición propiamente dicha es cuando 2 palabras simples se unen y la primera varía. Ojo, tengo la palabra mano y la palabra obra, 2 palabras simples. Y yo voy a formar la palabra maniobra. ¿Se dan cuenta? La primera palabra, mano, ha variado, ¿no? Se le está poniendo ni, ¿no? La segunda no varía. El segundo ejemplo, tengo la palabra simples, boca y abierta. Los uno y me sale la palabra boquiabierta. Una persona que está lela ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ha variado? La primera palabra, ¿no? Boca, que está acá, ha variado por qui. Entonces, repetimos, por composición propiamente dicha, se forma uniendo 2 palabras simples. La primera varía. Mano más obra, maniobra. Boca más abierta, boquiabierta. Ahora pasamos por yuxtaposición. Es la otra forma de composición. Acá también se unen 2 palabras simples, pero ninguna varía. Esa es la diferencia. Por composición propiamente dicha, la primera palabra varía. Por yuxtaposición, ninguna de ellas varía. Por ejemplo, tengo la palabra guarda, del verbo guardar, y tengo meta, que es un objetivo, ¿verdad? Pero si yo lo uno, me sale la palabra guardameta. Usted está observando acá que ninguna ha variado, simplemente se han unido. Acá tengo la palabra bien, de bienestar, y tengo venida, ¿no? Que alguien viene. Si yo lo uno, tengo la palabra bienvenida, solo he unido. Ninguna de ellas ha variado, ¿se dan cuenta? Composición propiamente dicha, en los 2 se unen palabras simples. En composición propiamente dicha, la primera palabra varía. En cambio, en la yuxtaposición, ninguna varía. Que quede bien claro para mañana en la práctica. El otro procedimiento para formar palabras es la parasíntesis. La parasíntesis es una combinación de la derivación y de la composición, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos 7, una palabra, mesino, mes, otra palabra.
Y ino es una palabra derivada, es un sufijo. Por lo tanto, 7 más mes más ino me sale 7 mesino. Ese niñito que ha nacido antes de los 9 meses, que es lo normal. Otra palabra, tengo pica más piedra. Le agrego el sufijo ero y tengo la palabra pica pedrero. Son aquellas personas que trabajan en las canteras picando piedras, rompiendo piedras que se usan en las construcciones. Entonces, nueva palabra, ¿no? Esta es la parasíntesis, unión de la derivación con la composición. Es decir, dos palabras simples más un sufijo. Puede ser también un prefijo. Si ustedes lo han entendido, esto es fácil. Recapitulando, tenemos procedimientos para formar palabras por derivación, por composición y por parasíntesis. La derivación se puede formar por prefijación agregando un prefijo, por sufijación agregando un sufijo. La composición puede ser de dos maneras: composición propiamente dicha y por yuxtaposición. En las dos formas se unen dos palabras simples. En la composición, una de ellas, la primera, varía. En la yuxtaposición simplemente se unen y ninguna de ellas varía. Bien, hijos, repasen ustedes su módulo, ¿no? Y luego vamos a trabajar la práctica. Todos prestos para poder desarrollar esa práctica. Nos vemos dentro de un rato en el Zoom.